Bendiciones, hermanos. Soy hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia aquí desde Alaska. Hermanos amados, alguien me dijo, para que llegues a mucha gente, tienes que aprender varios factores en estos medios de comunicación. Bueno, yo escuché un poco acerca. Primero, debe ser original. O sea, debe ser tus propias ideas. Segundo, no te importe mucho tu familia o los que están cerca de ti. Procura predicarle a la gente de afuera, no a los cercanos. Bueno, suena la fórmula muy bien. Después hay que ser muy creativo y inventar muchas cosas raras para que le agrades al mundo, a la gente. Bueno, hermanos amados, la gente te da consejos acerca de cómo llegarle a las personas. Y algunos, entre millones y millones de personas, tienen éxito. Muy poca gente tiene éxito. Pero bueno, hay siempre gente carismática para todos. Pero en el caso de la predicación, hermanos amados, sería muy hipócrita ser carismático. Le voy a decir por qué. Porque no se trata, la predicación, no se trata de agradar a la gente. Lo contrario, la predicación del Evangelio normalmente no agrada a la gente. Es muy directa, es muy confrontativa. Y lo que pasa es que habla directamente con factores como la carne, la espiritualidad, el carácter. Y entonces es casi imposible agradar. Hay una palabra en la Biblia, hay una palabra que se usa mucho en la teología. Bueno, dos voy a decir, pero una me llamó la atención mucho, es la apologética. Existe la oratoria y la apologética. En mi caso personal estamos preparados para la oratoria y la apologética, porque hemos venido estudiando, inclusive tenemos instituto bíblico, enseñamos dentro de lo que es las herramientas o herramientas de exposición, enseñamos lo que es la oratoria, que es evangelizar, y la apologética, que es enseñar. O sea, una manera más culta o más, digamos, menos ofensiva de hablar. Apologética, perdón. O sea, polite, si usted quiere en inglés, polite, es más propio. Agradar a la gente a través de medios de comunicación con un mensaje positivo puede tener buenos resultados. El problema es que es el compromiso con la verdad, porque dice Juan capítulo 8, versos 31 al 36, pero en el 32 dice, y conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Cualquiera sea la forma de la verdad, no puede ser lo contrario. ¿Por qué? Porque estarías mintiendo y estarías siendo hipócrita. Y especialmente en el caso de la Biblia. Por ejemplo, Jeremías 3 y Jeremías 33 hablan del mismo tema, los dos se enfatizan como prioridad en el mismo tema. Y dice que cuando una persona es llamada por Dios a dar un mensaje, lo tiene que dar como debe ser, como Dios le manda, porque si no Dios demandará la sangre de tal o cual persona a la cual Dios te mandó que le hablaras y no le hablaste tú. Vuelvo a decir otra vez, por motivos de ofender, o motivos de apologesis, o motivos de oratoria, o motivos de lo que sea. Cuando tú no dices la verdad, o no dices lo que dices, entras dentro de la mentira y dentro de la hipocresía y dentro de muchos factores que ya no son correctos delante de Dios. Es un tipo de apostasía en cuanto a lo que tienes que decir. Y el capítulo 33 dice lo mismo, enseña Jeremías 33:3, pero Jeremías 33 y Jeremías 33. Entonces también dice Jeremías que, hablando como profeta, dice que si tú le dices la verdad a alguien o le das el mensaje teológico que Dios te da, las palabras que Dios te da, y esta persona no acepta, la sangre será sobre ella, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, hermanos amados, en asuntos de exposición, ya sea orativamente o ya sea apologéticamente, oratoriamente o ya sea apologéticamente, hermanos amados, es bastante complicado en cuanto a qué dices y qué no dices. Y lo digo desde la
parte de la honestidad y desde la parte de la sinceridad y desde la parte de la verdad, éticamente hablando, o la verdad empírica, vamos a decir, en este sentido, ya sea didáctico, ya sea oral. La cuestión es que no puedes mentir, la cuestión es que te comprometes y no puedes comprometer tu palabra. ¿Por qué? Porque entonces ya no cumplirás la voluntad de Dios. Y la idea de la teología es que prediques conforme Dios te dice. Por eso es tan importante que el predicador conozca bien la Biblia, la conozca bien, sus estilos literarios, que conozca bien su texto, todo lo que tiene que ver con la escritura o texto, y sus contextos y sus formas de definición, sus personajes y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando hace una hermenéutica, si se tiene que hacer una hermenéutica, pues lo interpreta correctamente. Pero no nos podemos olvidar que la palabra de Dios es teología y por lo tanto requiere de una interpretación correcta. Para esto se requieren herramientas como la exegética, o sea, sacar el texto o su información correctamente. Para eso se necesitan datos duros y datos correctos de tal o cual información. Por ejemplo, una historia, si es una historia, ¿cuál es la lectura de una historia? O, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo era un experto en hablar parábolas o parafrasis o parafraseaba, queriendo decir formas o cosas y decía cosas. O hacía palabras completas, no solamente parafrasis o pequeñas observaciones, pero hacía parábolas completas a través de historias o de formas o figuras lingüísticas o figuras orales. Y entonces creo que hacía que se convirtió en un experto en oratoria, en ese sentido de la exposición, tanto al mundo, pero también tanto a la iglesia, apologéticamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no conozco, por ejemplo, el significado de una parábola, o qué significa parafrasear, pues cuando yo leo una parábola, no voy a entender lo que estoy leyendo, y ese es un problema muy grave. Por eso Pablo dice bien claro, a través del Espíritu Santo, no se ponga un neófito sobre la mayordomía de la iglesia. ¿Por qué? Porque se hinchan, se creen alguien cuando no lo son, y entonces empiezan a hacer lo que no deben, y testimonialmente hablando, pues sacan el texto de su contexto. Exegética es la palabra correcta cuando se le aplica o se quiere entender la palabra de Dios o cualquier literatura, pero en el caso de la teología se usa la palabra o la herramienta se llama exegética. Pero hay un enemigo de la exegética y es la eisegesis. ¿Y qué es la eisegesis? Es todo lo contrario, es sacar el texto a propósito con propósito de malinterpretarlo. O sea, ya de intención tienen una mala idea. Y también, lógico, si usted hace una eisegesis en vez de una exegética, lo que va a hacer aplicar una hermenéutica equivocada o una interpretación equivocada de un texto bíblico o de una historia bíblica o de cualquier estilo literario en la Biblia. Va a sacarlo de contexto. ¿Por qué? Porque ya hay una eisegesis y hay una hermenéutica equivocada. Imagínese usted, el resultado que es la homilética será completamente devastadora o será completamente errada. No se diga cuando tiene usted que exponer aquello que usted aprendió y que ya aterrizó en la homilética o en su libreta o lo que sea, ya lo aterrizó y ahora lo tiene que exponer al mundo de manera oratórica, a la iglesia de manera apologética. Entonces, ¿qué pasaría? Que desde el origen ya viene con una formación equivocada, con una mala interpretación. Entonces ya viene mintiendo. Eso es lo que dice Juan 8 cuando habla, 8:32, cuando habla de la verdad y conocer la verdad y la verdad te da libre. Aunque la figura etimológica es una retórica hacia una persona, pero de todos modos hay un mensaje ahí en la información. El mensaje es que la verdad tiene dos sentidos importantes. Uno, es la información y dos, la persona de la que viene la información. Ahí aparece en Juan 8, 31 al 36 la verdad como información, pero también la verdad como persona. Y ese es Jesucristo y sus doctrinas. Entonces, hermanos amados, hermanos queridos, sí, cuando vamos a hablar de cosas que tienen que ver con honestidad, tenemos que ser muy estrictamente honestos, aunque cause problemas a veces a la gente. Hay maneras de hablar, claro que sí, hay formas de hablar en los lenguajes que se pueden usar de una manera más apologética, cierto, pero nunca menguando la verdad. Entonces,
Sí es cierto que es importante ciertos consejos en Internet que se adquieren, pero para ser popular en Internet es muy difícil mantenerte la verdad. Yo respeto a quien trata de ayudarme para aumentar la audiencia, pero yo también creo de manera muy estricta que si Dios no te permite hablarle a alguien, mejor no le hables. Si Dios no te abre el camino, no lo abras. No tiene sentido, porque terminarás agradando a los hombres y no a Dios. Y eso ya está malo. Así es que, hermanos amados, hermanos queridos, yo sí le hago la invitación a usted. Ayúdenos a llevar estos mensajes a todo el mundo. ¿Cómo lo puede hacer usted? Según el Internet, poniendo una palomita. 2. Poniendo un like, o si la palomita es el like. 2. Compartiendo la información. Y así haciendo notas y preguntando acerca de tal o cual tema. Y entonces entrando en una especie de conversación o discusión o debate sano, ¿no? Para edificación de ambas personas. El Señor me los bendiga, soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia.